Durante años, cientos de miles de expediciones han intentado desvelar todos los misterios que existen en la Tierra. Sin embargo, parece que, cuanto más investigamos, más preguntas y cosas extrañas surgen. Únete a nosotros mientras exploramos los descubrimientos arqueológicos más recientes y controvertidos. Número 1. Odómetro antiguo. El odómetro en tu coche lleva un registro de la distancia que recorres cuando conduces. Hablando más en general, un odómetro se puede usar para determinar la distancia de un lugar a otro. Cuando se inventó, revolucionó la cartografía y la planificación de rutas en el mundo antiguo. Tenemos que agradecer a Vitruvio, de la antigua Roma, por inventar el odómetro, una tarea que completó hace poco más de 2000 años. Su primer odómetro se parecía un poco a una carretilla con una rueda agrandada llena de guijarros. Cada vez que la rueda giraba, un guijarro caía en un pequeño cubo debajo del dispositivo. Como Vitruvio midió el diámetro preciso de la rueda antes de montarla en el dispositivo, sabía exactamente cuánta distancia se cubría con cada rotación. Por lo tanto, podía determinar la distancia entre dos puntos contando el número de guijarros que el odómetro depositaba en el cubo. Después de que ideó este ingenioso invento, la planificación de viajes en el Imperio Romano ya no involucraba tantas conjeturas y los mapas se volvieron mucho más precisos. Los odómetros de hoy en día pueden ya no usar guijarros, pero aún funcionan con el mismo principio de hace 2000 años. Número 2. Ruinas de una biblioteca romana. Colonia es una de las ciudades más antiguas de Alemania, con una historia que se remonta a mediados del siglo I. Eso la convierte en el mejor lugar del país para buscar ruinas romanas antiguas, ruinas como esta increíble biblioteca romana antigua. La biblioteca ha estado oculta bajo las calles del concurrido centro de Colonia durante siglos y finalmente fue encontrada después de que una iglesia protestante fuera demolida en 2017. Se invitó a arqueólogos a venir y examinar el sitio después de la demolición, pero no fue hasta 2019 que se encontraron los primeros signos de la antigua iglesia. Mientras que tú o yo tendríamos dificultades para identificar estos muros desmoronados como pertenecientes a una biblioteca, la pista clave para los arqueólogos es la colocación de pequeños agujeros en las paredes, en los cuales se colocarían pergaminos para su almacenamiento. Los expertos creen que pudo haber hasta 20.000 pergaminos almacenados dentro de la biblioteca, lo que fácilmente la habría convertido en la biblioteca más grande de Alemania en tiempos antiguos. De hecho, podría incluso ser la biblioteca más antigua de Alemania. Número 3. Secretos del castillo de Ayanis. Los arqueólogos han estado excavando en el sitio del castillo de Ayanis en Turquía durante más de 30 años. Durante ese tiempo, raramente han encontrado algo más significativo o único que la placa mural de bronce ornamental que se encontró allí en septiembre de 2022. El castillo es un punto caliente para los cazadores de tesoros porque fue construido para el rey urartiano, Sarduri II, quien gobernó sus territorios desde allí entre los años 680 y 693 a.C. La placa de bronce probablemente fue elegida personalmente por el rey o un miembro de la familia real y habría colgado en una pared como decoración. Se han encontrado fragmentos de placas similares en otros lugares dentro y alrededor de las ruinas del castillo, pero esta es la única que ha salido del suelo en una sola pieza. El descubrimiento de la placa de bronce se produjo cuando los arqueólogos identificaron y desenterraron 4 nuevas habitaciones interconectadas enterradas en la ladera de la colina donde una vez estuvo el castillo. Aún queda mucho trabajo por hacer dentro de esas habitaciones. Los expertos dicen que hay tanto por excavar en el castillo de Ayanis que todavía habrá arqueólogos allí por otros 30 años. Número 4. Grabados prehistóricos. El Sahara es el desierto más famoso del mundo y se ha convertido en sinónimo de calor extremo. En febrero de 2021 se encontraron grabados prehistóricos de cocodrilos y jirafas en las regiones del norte del Sahara, lo que prueba que la gente solía vivir aquí, al igual que los animales que tallaron en las rocas. Es un recordatorio de que esta parte del desierto fue una vez verde y ha pasado por múltiples periodos de reverdecimiento a lo largo de su larga historia. Incluso hay una pintura de la Edad de Piedra en una cueva que muestra a personas nadando,
lo que sugiere la presencia de ríos y lagos aquí. Los científicos están trabajando en una teoría que sugiere que el Sahara tiene periodos fértiles que duran 5.000 años y luego periodos calientes y secos que duran igual de tiempo. El último periodo fértil podría haber sido crucial en el movimiento migratorio de los primeros humanos a través del norte de África. En el futuro, nuestros descendientes podrían tener dificultades para imaginar Sahara verde y frondoso de su tiempo, comparado con el desierto árido y seco que conocemos hoy. Número 5. Puerta bizantina oculta. El castillo de Mitilene en la isla griega de Lesbos no es un descubrimiento arqueológico nuevo. Ha estado en pie desde el siglo VI. Lo que es nuevo, sin embargo, es el descubrimiento de una gran puerta bizantina oculta dentro del castillo, que de alguna manera pasó desapercibida hasta marzo de 2021. Esta era una puerta extremadamente grandiosa para el siglo VI. Tiene 3 metros de alto, 2 metros de ancho y otros 2 metros de profundidad. Una vez hubo una puerta de madera incrustada en el marco de mármol, pero hace mucho que se pudrió. Sin embargo, los grabados ornamentales a su alrededor, incluidos patrones de cintas y ondas convexas, aún son visibles. El castillo fue extensamente desarrollado y ampliado a lo largo de varios siglos hasta el XV, pero se cree que la puerta es un relicto de una de sus primeras fases de construcción. Podría incluso estar conectada con el antiguo asentamiento residencial de Melidoni, que se sabe existió dentro de las murallas del castillo pero ha desaparecido sin dejar rastro. Quizás estaba justo detrás de esta puerta, que ha estado enterrada bajo ladrillos y cenizas desde que alguien construyó una casa de baños encima de ella durante el siglo XV. Número 6. Misterioso pañuelo masónico. En 1863, una goleta de 16 metros de largo llamada Dering fue construida en Mangaoai, Nueva Zelanda. Solo 2 años después, se estrelló en las costas de su país de origen durante una fuerte tormenta. Allí permaneció hasta que el notablemente bien conservado naufragio quedó expuesto por el movimiento de las arenas en la playa en mayo de 2018. El enorme naufragio es el más antiguo de Nueva Zelanda y ha demostrado ser una rica fuente de descubrimientos para los arqueólogos. Uno de los artefactos más enigmáticos encontrados recientemente dentro de él es este pañuelo, que fue hallado dentro de las entinas del barco a finales de 2020. Desde entonces, ha sido restaurado y así arqueólogos e historiadores han podido identificar varios símbolos masónicos en su superficie. Sin embargo, eso no significa necesariamente que su propietario fuera masón, los símbolos se superponen con símbolos tanto cristianos como judíos. Es probable que el pañuelo haya sido impreso utilizando placas de acero grabadas del tipo que se usarían para hacer billetes, lo que apunta a un probable origen británico para el pañuelo de seda. Esto significa que el pañuelo y posiblemente su dueño también estaban muy lejos de casa cuando el barco se hundió. Número 7. Figuras antiguas de hoja de oro. Los arqueólogos en Suecia todavía están desconcertados por un descubrimiento reciente que hicieron en el sitio de Aska. Dentro de los restos de lo que parece ser un gran salón montado sobre una plataforma, han encontrado 22 cuadrados de hoja de oro que, al ser cuidadosamente abiertos y examinados, muestran figuras humanoides abrazándose. Podrían ser representaciones de personas bailando. Aunque pueden confirmar que las ornamentadas creaciones tienen aproximadamente 1300 años de antigüedad, no tienen idea de quién las hizo o por qué. Se han encontrado fragmentos de aún más de ellas, por lo que puede haber más de 30 cuando terminen de reconstruirlas todas. Figuras de hoja de oro como esta se han encontrado en otros lugares de Suecia, pero no hay mención o descripciones de ellas en ningún registro escrito de la época. Siempre se encuentran en grupos, lo que sugiere que fueron llevadas al mismo lugar y dejadas allí. Eso podría ser las ofrendas, pero también podrían haber sido decoraciones para postes en grandes salones de banquetes. Definitivamente son una forma de arte antigua, incluso si es una forma de arte sobre la que no sabemos nada. Número 8. La Piedra del Peñol, o Peñón de Guatapé, es una imponente formación rocosa en Antioquia, Colombia, que se eleva 200 metros sobre el terreno y alcanza 2.135 metros sobre el nivel del mar.
Situada a 80 kilómetros al este de Medellín, cerca del embalse de Guatapé, esta monumental piedra de granito es una de las principales atracciones turísticas de la región. Miles de visitantes la escalan anualmente, subiendo 740 escalones en una grieta natural para llegar a la cima. Desde allí, se disfrutan vistas panorámicas espectaculares del embalse y las montañas circundantes, ideales para la fotografía y la observación del paisaje. La Piedra del Peñol tiene una historia rica en leyendas y disputas territoriales entre los municipios de El Peñol y Guatapé. También posee un significado cultural y espiritual para las comunidades indígenas locales. La zona cuenta con una infraestructura turística desarrollada, incluyendo restaurantes, tiendas de souvenirs y actividades recreativas como paseos en bote y deportes acuáticos en el embalse. Esta combinación de belleza natural, desafío físico y facilidades turísticas hace de la Piedra del Peñol un destino fascinante para explorar en Colombia. Número 9. Una visión de la India, las estatuas y monumentos de Warangal. Durante miles de años, la lejana India ha cautivado a la gente con su apasionante historia y su variada cultura, que ha dado lugar a numerosos impresionantes monumentos. Entre ellos se encuentra la misteriosa colina de Gopachal, que es uno de los mayores y más importantes monumentos jainistas excavados en la roca del país. Conocido popularmente como Axpazar Ki Babadi, el lugar está asociado a varias deidades hindúes. Según las leyendas, los dioses habrían intervenido en la creación de las estatuas de hasta 18 metros de altura que rodean la colina de Gopachal, algunas de las cuales datan del siglo VI, una época en la que las posibilidades técnicas de las personas eran limitadas. Entonces, ¿cómo pudieron tallarse en la roca montículos y estatuas tan impresionantes? Con ayuda divina, hasta ahora, al menos, no hay ninguna explicación. Número 10. La cueva de Upton. La cueva de la Cámara de Upton sigue desconcertando a los arqueólogos porque hasta ahora nadie sabe quién la construyó. La cueva, situada en Massachusetts, es un túnel de 4,26 metros de longitud construido en una colina que se abre desde un bosque, y su interior es bastante espeluznante. El túnel conduce a una cámara subterránea abovedada, oscura y parecida a un iglú. Lo interesante es que la entrada de la cámara se alinea con el sol durante el solsticio de verano, una característica sorprendente. Algunos expertos opinan que la cueva fue construida por un curtidor de cuero local en el siglo XIX. Lo que resulta aún más misterioso es el hecho de que se hayan encontrado más de 300 extrañas cámaras de piedra similares en toda Nueva Inglaterra. Los arqueólogos siguen debatiendo al respecto. Algunos opinan que las cuevas fueron construidas por colonos europeos, mientras que otros creen que fueron construidas por cámaras rituales por los nativos americanos de la época. Número 11. El Dolmen de Soto. El Dolmen de Soto es un misterio español de 5.000 años de antigüedad que probablemente no se resolverá pronto. Hay alrededor de 200 sitios de entierro rituales de la era neolítica en la provincia española de Huelva, pero ninguno es tan magnífico como esta increíble estructura subterránea. El nombre Dolmen de Soto proviene de Armando de Soto Morillas, quien descubrió la enorme tumba de pasaje mientras intentaba construir una nueva casa en su terreno en Andalucía en 1922. El gran arqueólogo alemán Hugo Obermayer fue convocado al sitio para excavar y encontró 8 conjuntos de restos humanos enterrados en posición fetal, rodeados de objetos funerarios. Los objetos incluyen copas, dagas y fósiles marinos. Enterrar personas con fósiles marinos es una práctica inusual que nunca se ha observado en España antes y su significado es desconocido. Igual de misteriosas son las 43 piedras erguidas que rodean el dolmen, cada una de las cuales está cubierta de grabados que muestran cuchillos, copas, figuras humanas y formas abstractas. 100 años después del descubrimiento, todavía no sabemos nada sobre quién fue enterrado aquí o qué significan los símbolos cuidadosamente grabados en relación con los entierros. Número 12. Las misteriosas iglesias de Lalibela, Etiopía. En Etiopía, existe una ciudad llamada Lalibela, que a primera vista podría no parecer muy interesante, excepto por sus iglesias.
Sin embargo, estas iglesias no solo son interesantes, sino que desconciertan incluso a los científicos modernos. La razón, fueron talladas en piedra y roca volcánica, y cada una de las tres iglesias es única e inimitable, distinguiéndose por su estilo. Algunas de estas estructuras están situadas en fosas y rodeadas de rocas, mientras que otras están talladas directamente en los acantilados. Según los cálculos de los científicos, se reconstruyeron en los siglos XII y XIII después de Cristo, y solo se tardó 25 años en edificarlas desde cero. Esto plantea la pregunta, como los antiguos habitantes de Etiopía, que no eran famosos por sus avanzados conocimientos y habilidades, ¿pudieron crear estas iglesias tan hábiles e increíbles con herramientas primitivas en tan poco tiempo? Los investigadores aún no comprenden completamente este enigma, pero los lugareños tienen su propia respuesta, la ayuda de fuerzas divinas. Según la leyenda local, tanto trabajadores ordinarios como ángeles descendieron a la tierra para participar en la creación de estas iglesias. La colaboración entre humanos y seres celestiales dio lugar a monumentos arquitectónicos que siguen siendo un misterio en la actualidad. En África, hay más edificios misteriosos de los que la mayoría de la gente conoce, y las iglesias de Lalibela son un tesoro arquitectónico único en el continente. Número 13. Las misteriosas esculturas rupestres de Abstor. A la edad de 30 años, sufrió una grave apoplejía que lo dejó sordomudo y con una mitad del cuerpo paralizada. Para recuperarse de este duro golpe, se retiró a los acantilados de Rosenberg para llevar una vida de ermitaño. Haciendo caso omiso de las limitaciones físicas causadas por la apoplejía, comenzó a tallar cientos de fascinantes y grotescas caras y figuras en la roca a partir de 1870. Para crearlas, aproximadamente 300 esculturas de roca, el artista se inspiró en diversas leyendas y mitos de piratas y pescadores locales. Las escenas representan principalmente la vida de la familia Rothenhoff, una familia de pescadores que vivió entre los siglos XV y XVIII. En particular, el elevado número de esculturas y su gran atención al detalle siguen ocupando a los investigadores hasta el día de hoy. La pregunta aún no resuelta es cómo pudo Epifano, con sus limitaciones físicas, realizar un trabajo tan pesado durante décadas. Número 14. La montaña Yanshan, una cantera llena de secretos. Cuando se trata de lugares culturales e históricos, la antigua China no puede faltar en este video. En la parte posterior de la montaña Yang, a 20 kilómetros al este de Nanjing, se encuentra la legendaria cantera de Yang. Su origen se remonta al gobernante Sung, que fundó la dinastía Min en 1368 y proclamó Nanjing como capital de su imperio. En las décadas siguientes, la cantera de Yanshan se convirtió en la principal fuente de ingresos del imperio y proporcionó el material para gigantescos proyectos de construcción que cambiaron la cara de Nanjing para siempre. En particular, el gigantesco mausoleo encargado en 1405 y nunca terminado sigue fascinando a los investigadores chinos hasta el día de hoy. Sin embargo, la cantera también está rodeada de oscuras leyendas. Por ejemplo, los lugareños cuentan hasta hoy que los trabajadores que no producían la cuota diaria de grava de al menos 33 cen eran ejecutados en el acto. Un mito que hizo que un pueblo cercano recibiera el nombre de Tu, que significa túmulo. Número 15. La iglesia subterránea de Saint-Jean. Nuestra siguiente y emocionante historia nos lleva a Francia, más concretamente al idílico pueblo de Odon. Aquí se encuentra la iglesia monolítica subterránea tallada en piedra de San Juan, que hace las delicias de historiadores y turistas. Según lo que han descubierto los estudiosos, la iglesia fue diseñada originalmente para albergar valiosos objetos religiosos que se guardaban en un relicario y se protegían de los ladrones. En los siglos siguientes, la iglesia de Saint-Jean se utilizó también como cementerio. Algunas fuentes históricas sugieren que los trabajadores que tallaron la iglesia directamente en la roca caliza se inspiraron en los cruzados que regresaron y trajeron historias de templos subterráneos y cámaras del tesoro. Aunque la pila bautismal del centro de la iglesia fue probablemente diseñada entre los siglos IV y IX, es posible que la iglesia no recibiera su forma definitiva hasta el siglo XII. Número 16. Cumbellano, un pueblo adelantado a su tiempo.
Sin duda, Chavín de Huántar es una de las atracciones más famosas de Perú. Este antiguo sitio, ubicado a 20 kilómetros al sur de Cajamarca, fue construido entre el 1500 y el 1000 a.C., según los historiadores. La estrella secreta del yacimiento es un acueducto que ilustra de forma impresionante que el yacimiento fue construido por un pueblo muy adelantado a su tiempo. En comparación, los primeros acueductos romanos no vieron la luz hasta el año 312 a.C. En Chavín, el camino desde el acueducto estaba equipado con escalones tallados en piedra. También es innovador el antiguo emplazamiento, que incluye extensos canales que se utilizaban para transportar el agua desde las mesetas hasta los valles de abajo, una tecnología vital para la supervivencia, especialmente en tiempos de escasez de agua. Número 17. La Torre de la Doncella en Azerbaiyán. La gente de la Edad Media se había construido estructuras emocionantes en la capital Bakú. La llamada Torre de la Doncella se encuentra en el casco antiguo de la metrópoli, data del siglo XII y, junto con el palacio del siglo XV, la Torre de la Doncella forma un conjunto de monumentos históricos que fue incluido en la lista de monumentos históricos del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2001. En el interior de la torre, hay, entre otras cosas, un museo que cuenta con la apasionante historia de la capital azerí, Bakú. La Torre de la Doncella es uno de los edificios nacionales más característicos de Azerbaiyán y está rodeada de multitud de leyendas y mitos profundamente arraigados en la historia del país. Basándose en estas leyendas, el artista azerí creó un ballet de la Torre de la Doncella de Bakú en 1940, que ha seguido siendo popular en la era moderna y es una de las exportaciones culturales más conocidas de Azerbaiyán.